agora os mércores pasamos polo Voces Literarias e como dicíamos antes de ir a publicidade, bueno, hoxe temos a Belén Hedreira nos estudios que además ven moi ben acompañada. Belén, que tal? Como estamos? Hola, Fran. Genial, sabes? Aquí con Jaime Contreras, sí, que nos ven a contar un lote de cousiñas interesantes. Ímonos pasar o castelán, porque Jaime lleva poco aquí, ¿no? Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Fran. Mucho gusto. Pues relativamente poco, ¿no? En Carballo menos. En Carballo menos, sí, cierto. Porque, ¿de dónde eres? Soy de Honduras. De Honduras. ¿Y qué tal esa experiencia en España? Oh, genial, la verdad. Estoy enamorado de Carballo. Bien. Y que llevas poquito tiempo, creo que 2 meses nada más. Sí, pero bueno. O mellor dentro dun tempo cambiou de idea. No, a ver, somos un pueblo acogedor. Tendremos otros defectos. Pero ese no. Ese no, efectivamente. ¿Y cómo es que has venido a parar aquí? Bueno, principalmente, yo soy testigo de Jehová, ¿verdad? Y aquí tenemos las reuniones en el Salón de Carballo. Entonces vivíamos en A Coruña y para poder estar más cerca nos trasladamos aquí a Carballo para poder ir, ¿verdad? Bien, vale. Pues esa era la explicación. Belén, se ha presentado él un poco, pero preséntanoslo tú un poco más. Bueno, más que eso, vamos a decir primero, pues que si está aquí es porque es escritor. Ahí estás tú. Es escritor y además profesor de español, que es a lo que se dedica aquí. Y escribió un libro infantil, en teoría, pero que luego no lo es tanto, y que está a puntito de salir. Me contaba justo antes de llegar que se publica ahora en mayo, sale a la calle ahora en mayo, o sea que seguramente volveremos a hablar de él en cuanto esté disponible para comprarlo. Como anécdota diremos que es la primera vez que entrevistamos a un autor cuyo libro aún no está en la calle. No está en la calle. Y sin embargo tú ya lo has podido leer. Sí, yo fui un poco enchufadita, bueno. y ya sé de lo que venimos a hablar. Entonces, como te decía, es un libro que aparentemente es para niños, pero que después no lo es tanto. Se presenta como cuento infantil con 2 protagonistas, un conejo y un mono, que encuentran un libro especial en una biblioteca. Un libro que, como todos los libros, pues promete mundos infinitos, aventuras, libertad y sobre todo la posibilidad de crear sin límites. Pero muy pronto entendemos que esta historia va por otros derroteros. Porque no habla solamente de imaginar, habla de quedarse atrapado, habla de sentirse solo incluso dentro de un mundo que lo tiene aparentemente todo. Y el cuento juega con una idea que es muy poderosa, que es ese libro que encuentran los protagonistas, que no es solo un lugar donde todo es posible, sino que también es una metáfora. Es un reflejo del mundo interior, de la mente, de la soledad, de la necesidad de conexión, y aquí es donde esta historia crece. Sin hacerlo evidente ni pesado, habla de temas muy complejos como son pues la tristeza, el aislamiento, la dificultad de relacionarse con los demás y también la importancia de la amistad real, de la que se construye con el tiempo, con cuidados y con presencia. Y hay una escena que para mí es clave, que es un momento en el que todo empieza a borrarse. Y, las palabras, las imágenes, hasta los propios personajes. Y es ahí donde el cuento deja de ser solamente una historia bonita y pasa a ser algo más profundo y bastante más humano. Pero también hay luz en esta historia, porque habla de la capacidad de reconstruirse, de ayudar al otro, de entender que no podemos obligar a nadie a querernos, pero sí podemos aprender a estar, a escuchar y a compartir. Y al final pues tiene esa capa de magia y de realidad que hace que todo encaje, que nos dé una nueva lectura de lo que acabamos de vivir. Es un cuento para niños, sí, pero sobre todo para mí es un cuento para adultos que se sienten un poco perdidos y es un cuento para acompañar y yo diría que una herramienta magnífica para trabajar en consultas, en terapia. Me parece maravilloso. Bueno, lo comentamos bastante a menudo, ¿no? Cuando hablamos de literatura infantil, a ver, al final disfrutamos, tanto los adultos como los peques. Y siempre tienen ese punto de enseñanza. Es así, y debería de ser así, ¿no? Siempre, Jaime. Sí. La literatura infantil tiene que servir para algo más que para entretener. Yo pienso que sí, porque yo como soy profesor, ¿verdad? Los materiales que creo tienen el propósito de educar. Y cuando creé este libro, pues el propósito era ese, ¿verdad? De educar en este sentido con la educación emocional, ¿verdad? Ayudar a los niños
que a veces son los que más difícil lo tienen para poder entender su mundo, entender las emociones, y de ahí es donde nace la idea de crear estos cuentos que puedan de una forma amigable y digerible para los niños abordar estos temas. Belén, claro, en este caso hablamos de un libro que viene bajo el amparo de una editorial. Sí, es un libro que publica una editorial, pero eso nos lo cuenta él también ahora. Sí. Que además no es fácil que te publiquen un libro cuando no eres ya alguien en el mundillo, o sea que es curioso. Sí. Bueno, cuando escribí el libro, creo que lo más difícil fue decidir, ¿verdad?, publicarlo, porque creo que todos los que hacemos algo siempre ponemos nuestro corazón en ello, ¿verdad? Entonces es un poquito dejar que te lean, como se menciona, ¿verdad?, en el libro, parte. Entonces quería que la editorial pues se sintiera comprometida con esta idea, ¿verdad? Y al final pues pude encontrar la editorial de Diversidad Literaria. Ellos creen en la idea, ¿verdad?, en el proyecto de este libro, y pues están poniendo el corazón en él también para que salga bonito, y pues estamos ahí con ellos. Sí. ¿Te fue muy difícil? ¿Fue la primera puerta a la que tocaste o tuviste que intentarlo con otras editoriales? No, bueno, yo escribía a otras editoriales, pero recibía algunas ofertas, pero no sentía realmente que creían en la historia. Pero la Diversidad Literaria incluso me llamaron, conversaron conmigo sobre el proyecto, y sentí eso. Aquí hay algo que puntualizar también, que es que este proyecto, este es el libro que va a salir ahora, pero en su cabeza hay algo más que va a continuar, porque el tema es ir tocando las emociones para acercar esos libros a los niños y para trabajar con ellos. En este caso, este libro trata el tema de la depresión, pero en su cabeza vienen una serie de libros más que van tratando otras temáticas igual de importantes y de necesarias. Entonces yo creo que esa fue la parte que vio esta editorial y en la que confió y en la que creyó. Oye, que complicado, que lo hemos hablado aquí con más autores, ¿no? Que sí, que hay editoriales que te dicen que sí, pero un poco como quien coge tu obra y la pone ahí en una estantería, ¿no? Que no se implican demasiado, que no todas son así. Supongo que eso te pasó con otras y por eso te decidiste por esta, ¿no? Sí, correcto, porque el propósito no es solo publicar. Quiero que este libro tiene el propósito de ayudar a los niños que sufren estos problemas mentales, incluso a los adultos, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Y para eso, pues, el público que tengo en mente son escuelas, profesionales de la salud, padres, familias que tienen estos problemas y que necesitan abordarlos de una forma amigable para los niños, que puedan explicarlo. Y pues llegar a este público por mi cuenta, quizás autopublicando, no era posible, ¿verdad? Entonces necesitaba que la editorial creyera en el proyecto, y pues ellos creen en el proyecto también. ¿Y pensaste en autopublicar? Surgió la idea por ahí, pero por lo que te comenté, por el público al que quiero que se dirija, autopublicar no era la opción. No era la opción, vale. Porque además, bueno, autopublicar, eso es un riesgo, Belén, también lo hemos comentado más de una ocasión, pero también hay quien apunta que al final, si la cosa va bien, también puede ser una ventaja, Pero ¿no? esa opción yo creo que igual puedes tenerla si se trata de una novela, pero en este caso, cuando hablamos de un libro que pretende que funcione como herramienta de acompañamiento y quieres que llegue a las consultas, es muy difícil si lo autopublicas que llegue a ese público que tú buscas. Entonces sí que lo tenía bastante más difícil en ese sentido, yo creo, y por eso buscó hasta que encontró dónde publicarlo. Bueno, la idea, lo acaba de decir él, es continuar, ¿no?, con este proyecto, pero bueno, yo no sé si por tu mente también anda la idea de hacer algo para otro tipo de público. Por los momentos, el siguiente proyecto en el que estoy trabajando es uno que aborde el divorcio y la separación, pero cómo este afecta
a los niños, ¿verdad? Pero bueno, y continuar pero los libros, las historias funcionan también para los adultos. A veces es difícil para los adultos ponerle nombre o una imagen a esos problemas de salud mental, ¿verdad? Y como tal vez una comparación con el deporte, si miras las jugadas dentro de la cancha, no sabes por dónde va el balón, ¿verdad? Pero si lo miras desde afuera, sabes por dónde. Igual, ¿verdad? Cuando analizas estos problemas desde otra perspectiva, pues es más fácil. Bueno, no sé, por hacer una comparativa, ¿puede ser esto lo que aplicamos al humor para tratar determinados asuntos, ¿no? Que parece que una crítica con humor entra de una forma diferente, y esto escrito y preparado para niños también es menos invasivo, por así decirlo, ¿no? Que parece que nos acercamos de una forma diferente, ¿no? Sí, pero no desde el humor. No, claro, estaba haciendo yo la comparativa, obviamente. Correcto, ¿no? Sí. Pero sí, yo lo veo así, ¿ves? Una buena comparación. Es menos invasivo, bastante ¿no? menos invasivo. Y parece que lo recibimos, que yo se lo recibimos de una decía a forma él, más... funciona muy bien para niños, pero se lo decía a él antes, que me parece genial para adolescentes, porque si les entras muy directo, claro, patinas. Entonces, de esta forma más visual, entre las ilustraciones y demás, y que utiliza una historia y unas metáforas en las que te ves reflejado, aunque no te lo estén diciendo directamente, me parece una maravilla. Oye, las ilustraciones, claro, yo... Ahí sí que estamos a ciegas, amigo. Claro, quería saber algo más, sobre quién las hace. En la editorial Diversidad Literaria. ¿Te las hacen ellos? Sí, ellos. Vale. Pensé que también las habías hecho tú. Ya vemos un artista total. En mayo aproximadamente lo vamos a poder tener físicamente, ¿no? Sí. Vale. Y Belén, vosotros lo vais a tener en la librería. Hombre. Por supuesto, de hecho, queríamos barajar fechas para que pueda hacer una presentación también. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa presentación cuando es. No barajes muy tarde, ¿vale? Bueno, pues el título. Déjame abrir aquí otra vez, que se me ha cerrado. Tenía yo el título. Yo quiero hacerle una pregunta. Ay, sí, haz las que quieras, que mientras busco yo. Dale. Quiero preguntarle si este cuento cae en manos de un niño que se siente pues triste, solo, perdido. ¿Qué le gustaría a él que este niño se encontrase en esas páginas? Sí, acompañamiento, ¿verdad? Creo que es difícil, ¿verdad?, para un niño, incluso para los adultos, comprender a veces las emociones que tiene, ¿verdad? Y a veces a los niños pues les toca enfrentar esto sin saber qué es, sin comprender realmente qué es lo que le pasa. Pero con estas páginas, con este libro, con esta historia, pues quizás pueda él ponerle un nombre, ponerle una imagen. Identificarlo, correcto. Entender qué es lo que siente y poder conversarlo, ¿verdad?, con sus padres, y así los padres también puedan ayudar aún mejor a los niños, ¿verdad? Pues sí. Y hay un personaje que para mí es mi favorito, que es el conejo. ¿Sabes por qué? Y tú crees, a ver, este conejo representa un poco la fuerza interior, el tirar hacia adelante. ¿Tú crees que todos tenemos esa pequeña voz dentro, o que muchas veces también consigue desaparecer? Todos la tenemos, todos. De hecho, desde cuando sufrimos una dificultad, ¿verdad?, siempre hay una cualidad humana, ¿verdad?, que nos impulsa a continuar moviéndonos hacia adelante, y conejo representa eso, representa esa chispa de voluntad. Lo podemos demostrar de diferentes formas, con las actividades que te gusta hacer, ¿verdad? Ya sea algunos lo hacen pintando y de esa forma se expresan, escribiendo, como es mi caso, y otros haciendo otro tipo de trabajo. Pero al final esas cosas te ayudan a continuar avanzando, a continuar moviéndote.
y es lo que Conejo representa, y es lo que necesitamos recordar y no dejar que se borre, porque puede pasar, ¿verdad? Pero por eso tenemos que escucharlo, como se menciona en el libro, ¿verdad? Conversar con uno mismo y escucharnos. Y por último ya, ¿tú crees, a ver, aquí tú utilizas el libro o pretendes utilizar este libro como una tabla de salvación, ¿no? Como un acompañamiento para salvarse? Pero aparte de salvarte leyendo, ¿tú crees que también te salvas escribiendo? ¿O para ti fue a lo mejor también una tabla de salvación? Sí, también, ¿verdad? A mí me gusta mucho y me ayuda mucho poder canalizar un poquito, ¿verdad?, las emociones. Y como te mencioné, todos canalizamos las emociones de diferente forma, ¿verdad? Y poder hacer lo que te ayuda, ya sea algunos lo hacen haciendo ejercicio, otros lo hacen pintando. Y otros lo hacemos leyendo. Y otros lo hacemos leyendo y escribiendo. Es terapéutico esto. Sí. El título lo encontré: Sueños, una lección sobre la soledad y la amistad. Que lo estaba yo buscando por aquí, que no me aparecía. Pero apareció. Y los protagonistas, pues eso, Conejo y Mono. Pues vamos a estar muy pendientes de cuando lo podemos disfrutar ya en las librerías, y ya Belén nos irá avisando cuando podemos asistir a esa presentación. Os tengo que ir despidiendo. Os agradezco que estuvierais hoy aquí haciéndome compañía en los estudios, y que vaya muy bien. Jaime, gracias. Y bienvenido. Gracias. Belén, nada.